Mi madrastra hizo de mi infancia un infierno, hasta que un accidente la obligó a quitarse la máscara. Mi nombre es Sofía. Tengo 18 años y todavía hay un olor que me hace llorar, el de la carne guisada. No porque me guste, sino porque durante años ese olor significó una cosa: ver a mi hermanastra comer los mejores trozos, mientras yo fingía que el arroz con un poco de salsa era suficiente para no sentir hambre. Mi padre jamás lo supo. Mi madrastra siempre esperaba a que él saliera de casa para convertirse en la mujer que nadie habría creído capaz de destruir la infancia de una niña. Mi madre murió cuando yo tenía 5 años. Desde entonces mi padre hizo todo lo posible por salir adelante conmigo. Éramos solo él y yo, y aunque ninguno sabía cómo llenar aquel vacío, nos teníamos el uno al otro. Yo estaba convencida de que nada podría romper ese pequeño mundo que habíamos construido. Todo cambió el día que mi padre conoció a Verónica. Ella llegó con una sonrisa perfecta, una voz dulce y una hija llamada Daniela. Delante de mi padre parecía la mujer más cariñosa del mundo. Me hablaba con ternura, me abrazaba y repetía una frase que todavía recuerdo: «No te preocupes, Sofía. Voy a quererte como si fueras mi propia hija». Yo le creí. Mi padre también. Un año después se casaron, convencidos de que empezábamos una nueva vida, pero la verdadera Verónica no apareció el día de la boda. Esperó hasta la primera mañana en que mi padre salió a trabajar. Permaneció inmóvil junto a la ventana, viendo cómo su coche desaparecía al final de la calle. Cuando dejó de verlo, cerró lentamente la cortina. Entonces se giró hacia mí. La sonrisa había desaparecido. «Escúchame bien, Sofía», dijo con una voz que jamás le había oído. «Delante de tu padre seguirás siendo la niña buena, pero cuando él no esté, aquí mando yo». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No imaginaba que aquellas palabras serían el principio del peor capítulo de mi vida. Verónica dio un paso hacia mí sin apartar la mirada. Yo seguía junto a la mesa de la cocina, con la mochila del colegio todavía colgada de un hombro. No entendía qué estaba pasando. Apenas unos minutos antes, me había despedido de mi padre con un beso, y ella le había sonreído desde la puerta como la esposa más cariñosa del mundo. Ahora parecía otra persona. «Quiero que escuches muy bien lo que voy a decirte», continuó con una calma que me asustaba más que un grito. «Tu padre me ama. Si algún día intentas ponerlo en mi contra, él te creerá a ti una vez. Pero a la segunda ya no, porque los niños mienten, ¿verdad?». Negué con la cabeza. «Yo no digo mentiras». Verónica sonrió de lado. «Eso ya lo veremos». Se dio la vuelta y señaló el salón. «Empieza por limpiar toda la casa. Mi hija no nació para hacer tareas». Miré a Daniela, que ya estaba sentada en el sofá viendo dibujos animados mientras abría una bolsa de galletas. «Pero podemos hacerlo las dos». La respuesta fue un fuerte golpe sobre la mesa que me hizo dar un salto. «¿Te he pedido tu opinión?». Bajé la cabeza inmediatamente. «¿No? Entonces ponte a trabajar». Aquella mañana limpié el salón, barrí los pasillos, fregué la cocina y ordené los dormitorios mientras Daniela reía frente al televisor. Cada vez que terminaba una tarea, Verónica encontraba otra. Si el suelo brillaba, decía que las ventanas estaban sucias. Si terminaba las ventanas, aseguraba que los baños olían mal. Parecía disfrutar viéndome correr de un lado a otro sin descansar. Cuando terminé, sentía las piernas tan cansadas que apenas podía mantenerme de pie. «¿Puedo hacer los deberes ahora?», pregunté con timidez. Ella ni siquiera levantó la vista de la revista que estaba leyendo. «No hasta que planches toda esa ropa». Miré la montaña de camisas sobre el sofá. Nunca había usado una plancha. Intenté hacerlo con cuidado, pero el calor era demasiado fuerte y una esquina de la camisa se quemó ligeramente. Verónica apareció detrás de mí como si hubiera estado esperando ese momento. Tomó la prenda entre las manos y la levantó delante de mi cara. «¿Sabes cuánto cuesta esto?». «Lo siento. Fue un accidente». Sin decir una palabra, me agarró del brazo con tanta fuerza que sentí cómo sus uñas se clavaban en mi piel. «Los accidentes se pagan». Me arrastró hasta mi habitación. «Hoy te quedarás aquí, sin televisión, sin merienda. Y cuando llegue tu padre, ya veremos qué historia le cuento». El corazón empezó a latirme con fuerza. «Pero fue un accidente». Ella acercó su rostro al mío. «No vuelvas a discutir conmigo». Cerró la puerta por fuera. Me dejé caer sobre la cama abrazando las rodillas.
Escuchaba las risas de Daniela desde el salón mientras el olor de la comida empezaba a extenderse por toda la casa. Mi estómago rugía, pero nadie vino a buscarme. Unas horas después escuché el coche de mi padre entrando en el garaje. Mi corazón volvió a llenarse de esperanza. Ahora sí, pensé, ahora podré contarle todo. La puerta de mi habitación se abrió. Era Verónica. Su expresión había cambiado otra vez. Tenía los ojos humedecidos y respiraba como si hubiera estado llorando. «Recuerda una cosa», susurró antes de bajar las escaleras. «Si dices una sola palabra de más, mañana será mucho peor». Desde arriba escuché la voz de mi padre. «¡Ya llegué!». «Qué bueno que viniste», respondió Verónica con un tono dulce. Hoy fue un día muy difícil con Sofía. Sentí un nudo en la garganta. Bajé despacio las escaleras. Mi padre estaba dejando las llaves sobre el mueble de la entrada cuando me vio. «¿Qué pasó, hija?». Antes de que pudiera responder, Verónica soltó un largo suspiro. «No quería decírtelo porque sé lo mucho que la quieres, pero hoy perdió el control». Mi padre frunció el ceño. «¿Cómo que perdió el control?». Le pedí que me ayudara un poco en casa y empezó a gritarme. Después tomó una de tus camisas y la quemó con la plancha. Cuando intenté corregirla, me dijo que yo no era su madre y que jamás iba a obedecerme. Sentí que el mundo se detenía. «¿Eso no pasó?». Mi padre me miró sorprendido. «Sofía, papá, te lo juro». Verónica comenzó a llorar. No eran lágrimas de verdad. Con el tiempo aprendería a reconocerlas. Pero aquella tarde parecían completamente reales. «Sabía que no debía decirte nada», sollozó. «Solo intento quererla como si fuera mi hija. Pero haga lo que haga, me odia». Mi padre pasó un brazo por sus hombros para consolarla. Después volvió a mirarme. Había decepción en sus ojos. Una decepción que nunca antes había visto. Y fue entonces cuando comprendí que la peor batalla de mi infancia no sería contra los golpes ni contra el hambre. Sería contra las mentiras de una mujer que había aprendido a llorar justo cuando más le convenía. Mi padre me pidió que me acercara. Su voz no era dura, pero sí estaba cargada de una decepción que me hizo temblar más que cualquier grito de Verónica. «Sofía, mírame». Levanté la cabeza lentamente. Sentía las lágrimas acumulándose en mis ojos. «¿Es verdad lo que dice Verónica?». Negué con fuerza. «No, papá. Yo no quemé la camisa a propósito. Nunca le grité. Ella...». No pude terminar la frase. Verónica dejó escapar otro sollozo y se limpió una lágrima con la punta de los dedos. «¿Lo ves? Siempre busca una excusa». No quiero que piense que intento ocupar el lugar de su madre, pero tampoco puedo permitir que me falte al respeto. Mi padre cerró los ojos durante unos segundos, como si estuviera agotado. «Sofía, tienes que aprender a comportarte». Aquellas palabras me rompieron por dentro. No era un castigo lo que me dolía. Era darme cuenta de que mi padre había elegido creer en otra persona antes que en mí. Esa noche me encerré en mi habitación sin cenar. Escuchaba las risas que llegaban desde el comedor mientras ellos hablaban de cualquier cosa. Parecían una familia feliz. Yo también formaba parte de esa familia, pero era como si ya no existiera. Cuando todo quedó en silencio, saqué un cuaderno viejo que había encontrado en un cajón. En la primera página escribí con letras pequeñas: «Si algún día papá encuentra este cuaderno, sabrá que nunca le mentí». No sabía por qué lo escribía. Solo sentía la necesidad de que, algún día, alguien conociera la verdad. A partir de entonces, el diario se convirtió en mi único amigo. Cada noche escribía todo lo que ocurría dentro de aquella casa. Las mentiras, los castigos, los golpes, las amenazas y también las veces que mi padre me miraba con tristeza creyendo que yo era una niña problemática. Pasaron varias semanas. Verónica ya no necesitaba inventar grandes historias. Había conseguido que mi padre dudara de mí casi automáticamente. Si un vaso aparecía roto, era culpa mía. Si desaparecía dinero del bolso, había sido yo. Si Daniela lloraba, todos asumían que yo le había hecho algo. Una tarde regresé del colegio y encontré mi mochila abierta sobre la cama. Los cuadernos estaban tirados por el suelo. La ropa había sido sacada del armario. Entré corriendo. ¿Quién hizo esto? Verónica apareció apoyada en el marco de la puerta. Eso mismo quiero preguntarte. La miré sin entender. Ella levantó un pequeño monedero. Faltan 100 euros.
Sentí que el corazón se me detenía. Yo no los he tocado. Claro. Se acercó lentamente hasta mi escritorio y abrió uno de los cajones. Metió la mano, después la sacó sosteniendo un billete doblado. ¿Y esto qué hace aquí? Abrí los ojos de par en par. Nunca había visto aquel dinero. No sé. ¿Todavía vas a seguir mintiendo? Negué desesperadamente. Te juro que alguien lo puso ahí. Verónica soltó una pequeña risa. Nadie va a creerte. Guardó el billete en el bolsillo y esperó pacientemente la llegada de mi padre. Cuando él entró en casa, ya tenía preparada toda la historia. No quería decirte nada, comenzó con voz apagada, pero encontré dinero de mi bolso escondido en el cajón de Sofía. Mi padre me miró completamente desconcertado. ¿Es cierto? No. Di un paso hacia él. Papá, yo no robé nada. Ella lo puso ahí. ¡Basta! Era la primera vez que mi padre me levantaba la voz. El silencio llenó la casa. Sentí un nudo tan fuerte en la garganta que apenas podía respirar. Estoy cansado de escuchar siempre la misma historia, continuó él. Verónica intenta ayudarte, intenta educarte, y tú siempre terminas culpándola de todo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Por qué dice mentiras? Mi padre negó lentamente con la cabeza. No puedo creer que hayas llegado a este punto. Aquellas palabras fueron mucho más dolorosas que cualquier golpe que hubiera recibido. Subí corriendo a mi habitación y cerré la puerta. Esa noche abrí el diario con las manos temblando. Escribí durante varios minutos sin detenerme. Hoy papá me llamó mentirosa sin decir exactamente esa palabra. Creo que ya dejó de conocerme. Cada día me mira como si fuera otra persona. Ojalá pudiera ver lo que pasa cuando sale a trabajar. Ojalá pudiera quedarse escondido un solo día detrás de la puerta. Entonces descubriría que la mujer que abraza todas las noches no es la misma que me deja sola llorando durante el día. Una lágrima cayó sobre la tinta antes de que terminara la última frase. Cerré el cuaderno, lo envolví en una vieja camiseta y lo escondí debajo del colchón. Era el único lugar donde Verónica todavía no había buscado, o al menos eso era lo que yo creía, porque mientras apagaba la pequeña linterna y me acostaba, no me di cuenta de que al otro lado de la puerta alguien permanecía inmóvil, y esa persona acababa de descubrir que yo estaba guardando un secreto que podía destruir todas sus mentiras. Los años pasaron y aprendí a vivir en silencio. Dejé de intentar convencer a mi padre de que decía la verdad. Cada vez que abría la boca, Verónica encontraba la forma de convertir mis palabras en una mentira. Así que me limité a estudiar, ayudar en casa y escribir cada noche en mi diario. Aquel cuaderno se convirtió en el único lugar donde podía ser yo misma. Allí estaban mis lágrimas, mis miedos y cada uno de los momentos que nadie quiso escuchar. El día del accidente parecía un día cualquiera. Tenía 18 años y acababa de salir del instituto. Mientras caminaba hacia casa, iba pensando en el examen que había hecho aquella mañana. El semáforo acababa de ponerse en verde para los peatones cuando escuché un frenazo ensordecedor. Después, un golpe seco y oscuridad. Cuando mi padre recibió la llamada del hospital, sintió que el mundo se detenía. Llegó desesperado y encontró a los médicos intentando estabilizarme. Una enfermera lo tomó del brazo. Su hija ha sufrido un fuerte traumatismo. Ahora mismo está en coma. Aquellas palabras lo dejaron sin fuerzas. Durante 8 días no se separó de mi cama. Apenas comía. Dormía sentado en una silla, con la cabeza apoyada sobre el colchón. Me hablaba aunque yo no pudiera responderle. Despierta, hija. Por favor, no me dejes también a ti. Verónica fingía sufrir delante de todos. Llevaba flores, abrazaba a mi padre y lloraba cada vez que entraba un médico en la habitación. Cualquiera habría pensado que era una esposa destrozada, hasta la noche del 8º día. Mi padre salió unos minutos para comprar un café. Mientras esperaba el ascensor, recordó que había olvidado su cartera en la habitación y regresó por el pasillo. La puerta estaba entreabierta. Cuando fue a entrar, escuchó la voz de Verónica. Era una voz completamente distinta, fría, sin una sola lágrima. Mi padre se quedó inmóvil.
Verónica se acercó lentamente a mi cama, me acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja y sonrió. ¿Vas a seguir haciéndonos perder el tiempo? Guardó silencio unos segundos antes de continuar. Acaba de irte ya de nuestras vidas. Déjanos vivir en paz a tu padre, a mi hija y a mí. Tú siempre estorbaste. Desde el primer día quise que desaparecieras. Nunca debiste seguir en esta casa. Mi padre sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. No podía creer lo que estaba escuchando. Las manos comenzaron a temblarle. De pronto todos los recuerdos regresaron uno detrás de otro. Las veces que yo decía que Verónica me pegaba, las ocasiones en que juraba que nunca había roto nada, las acusaciones de robo, las noches en las que me encontraba llorando en silencio, y aquella comida. El plato de arroz cubierto únicamente con salsa mientras Daniela comía todos los trozos de carne. Por primera vez en muchos años entendió algo terrible. Yo nunca había mentido. La mentirosa siempre había sido la mujer con la que compartía su vida. Mi padre no entró en la habitación. Dio media vuelta sin hacer ruido. Caminó hasta el final del pasillo completamente destrozado. Se dejó caer sobre una silla y rompió a llorar como no lo hacía desde el funeral de mi madre. Aquella misma noche regresó solo a casa. Entró en mi habitación. Todo seguía exactamente igual que el día del accidente. Mi mochila permanecía junto al escritorio. Mis libros estaban ordenados sobre la estantería. Mi almohada todavía conservaba el hueco donde había apoyado la cabeza por última vez. Mientras acariciaba mis cosas, decidió cambiar las sábanas. Al levantar el colchón, encontró un cuaderno envuelto en una camiseta vieja. En la primera página pudo leer: si algún día encuentras este diario, significa que por fin puedes escucharme. Las manos le temblaban tanto que apenas consiguió pasar la primera hoja. Página tras página, encontró la infancia que nunca había visto. Hoy volvió a darme solo arroz con salsa. Daniela se comió toda la carne. Hoy me pegó porque un vaso se rompió solo. Hoy escondió dinero en mi cajón. Hoy intenté decirte la verdad otra vez, papá, pero volviste a creerle a ella. Las lágrimas caían sobre las páginas mientras seguía leyendo. Entonces llegó a una de las últimas entradas. Papá, si algún día lees esto, no quiero que te culpes para siempre. Solo quiero que sepas que nunca dejé de quererte. Lo único que necesitaba era que una vez, solo una vez, me miraras a los ojos y me dijeras: te creo. Mi padre cayó de rodillas, abrazando aquel diario contra el pecho. Durante años había buscado una hija rebelde, y la única persona que tenía delante era una niña que llevaba demasiado tiempo pidiendo ayuda. Al amanecer regresó al hospital, entró en la habitación sin mirar siquiera a Verónica. Dejó el diario sobre la mesa. No vuelvas a acercarte a mi hija. Ella palideció. ¿Qué estás diciendo? Mi padre la miró con unos ojos que ella jamás había visto. Te escuché anoche. El silencio fue absoluto. Por primera vez, Verónica no encontró ninguna mentira para defenderse. Horas después, mientras los médicos realizaban una revisión, ocurrió algo inesperado. Mis dedos se movieron. Poco a poco, abrí los ojos. La luz me obligó a parpadear varias veces. Lo primero que vi fue a mi padre. Tenía el rostro cansado, los ojos hinchados y el diario entre las manos. Cuando nuestras miradas se encontraron, rompió a llorar. Se acercó a la cama y tomó mi mano con una delicadeza que no sentía desde que era una niña. Perdóname, Sofía. Lo dijo una y otra vez. Perdóname. Perdóname por no haberte escuchado, por no protegerte, por llegar tan tarde. Apreté débilmente su mano. Todavía me costaba hablar. Ahora, ¿sí me crees? Mi padre cerró los ojos mientras las lágrimas caían sin control. Sí, hija. Ahora te creo, y nunca volveré a dejar que nadie te haga daño. Aquellas palabras no podían devolverme la infancia que había perdido. No podían borrar los golpes, el hambre ni las noches de miedo, pero consiguieron sanar la herida más profunda de todas, porque después de tantos años, mi padre, por fin, había escuchado mi verdad, y comprendí que hay heridas que dejan cicatrices para siempre, pero también existen verdades que, aunque lleguen tarde, tienen el poder de liberar un corazón que llevaba demasiado tiempo esperando ser creído.